está listando. Acá no hago nada, Hugo. Ya. Bien, el atributo de la ira de Dios vamos a tratar hoy, hermanos. Y este atributo, al igual que el celo que compartió Hugo la semana pasada, no es muy aceptada por las personas. Es muy cuestionada, especialmente por los no creyentes. Y algunos creyentes a veces no quieren pensar ni hablar acerca de este atributo. Pero como es un atributo de Dios, nosotros, los cristianos, tenemos que ocuparnos de él entonces, ¿no? Vamos a orar, bueno, primeramente que el Señor nos dirija en esta mañana. Amado Dios, gracias a ti que nos reúnes para poder alabarte, adorarte, y también para poder conocerte más por medio de tu palabra. Y suplicamos, Señor, tu bendición, tu dirección de tu Espíritu, para poder entender este atributo de tu ser, de tu naturaleza también. Guíanos, bendito Dios. Te lo pedimos en tu mismo nombre. Amén. Bien, hace unos años, seguramente algunos jóvenes recordarán, otros ya no tan jóvenes, nosotros en nuestro deseo por evangelizar decidimos hacerlo dando a conocer este atributo de Dios. Y preparamos unas letras bien grandes y unas cuantas noches pues salimos allá al cruce Jesús entre las avenidas San Martín y Atahualpa, y cuando el semáforo se ponía en rojo, cada joven tomaba una letra y formaba esta expresión. Bueno, el atributo de la ira de Dios. Ahora la expresión, Joseph, por favor. La expresión era, Dios es ira. Y con la reflexión, pues, con la luz de los carros, esta expresión se quedaba bien saltada. Y lo interesante era que las personas, tanto de los carros y los que caminaban por la calle, se quedaban bien sorprendidos. Y preguntaban, ¿qué acaso Dios no es amor? Y ese pensamiento de ellos refleja pues el común en la mente de todas las personas, ¿no? A todos nos gusta el hecho de que Dios sea amor. Eso como que nos satisface, nos da tranquilidad, nos gusta. Pero que Dios sea ira no es del agrado de muchos, y por lo tanto no quiere uno pensar, se lo deja a un lado. Pero la realidad es que Dios, en su naturaleza, también es ira. Por eso el mensaje de esta mañana es, Dios es ira. Asegúrate, Joseph, por favor, asegúrate que esta ira no caiga sobre ti. Eso es lo que quisiera compartir, hermanos, en esta mañana. Dios es ira. Asegúrate que esta ira no caiga sobre ti. Y en el primer punto quiero que tengamos claridad en esta realidad. Vamos a continuar, Joseph, por favor. Asegúrate que Dios es ira, que esta no caiga sobre ti, entendiendo que Dios en su naturaleza tiene que ser ira. Es decir, comprendiendo bien que es necesario que Dios en su ser sea ira. Yo creo que solo cuando nosotros comprendemos esta realidad sobre la persona de Dios, vamos a tomarlo en serio a Dios también. Y esta realidad sobre la persona de Dios lo tenemos muy claro en su palabra, en la Biblia. El Antiguo Testamento nos habla un sinnúmero de veces de que Dios es ira, y el Nuevo Testamento por igual. Nos habla que Dios es ira. Vamos a ver solamente 2 versículos para entender, y nos habla pues que Dios es ira en su naturaleza. Él mismo es ira. A ver, el primer versículo lo tenemos allí, Jeremías 21:12, dice, casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de manos del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Lo que vemos en este texto es que Dios claramente dice que Él es ira. Esa ira no está fuera de Él, está dentro de Él, lo expresa desde su interior
y dice para que mi ira no salga. Está hablando desde su interior. Su audio, hermano. Ya. Bueno, decía que Dios en su naturaleza es ira, y esta ira eh, está en su interior. De su interior lo revela hacia el pecado del ser humano. Y tal vez ahora vamos a dar entonces la definición que tiene que ver claramente con esta realidad. Uno de los teólogos que nos está ayudando a entender estos atributos, Gruden, dice que la ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado, ¿no? El pecado es lo que causa la ira de Dios y Él lo detesta. Y John Stott dice que la ira de Dios es un eterno aborrecimiento de toda maldad e injusticia y que se expresa en la condenación del mismo. En esa manera se expresa entonces la ira de Dios. El problema con los que cuestionan el hecho de que Dios es ira es porque se lo evalúa desde el punto de vista humano. Y peor aún cuando se lo compara la ira de Dios con la ira o el enojo humano. Todos nosotros los seres humanos nos enojamos, ¿verdad? Y ese enojo que nosotros los seres humanos nuestra ira es ofensiva también, nuestro enojo cuando lo expresamos. Y por eso estos sentimientos de ira, cólera o enojo en nosotros, o nosotros los seres humanos, se ve como reacciones pecaminosas. Entonces preguntan pues, ¿cómo un Dios que es santo, perfecto, puede enojarse? Eso es algo como contradictorio contra su propia persona. Si Él es perfecto y santo, ¿cómo va a enojarse si esos sentimientos son pecaminosos? ¿No? Pero la ira de Dios, entonces tenemos que verlo de otra manera, desde la perspectiva divina. Y cuando se lo mira desde la perspectiva divina, la ira de Dios es bien diferente. De Él, la ira de Dios no va a ser egoísta, no va a ser descontrolada, más bien la ira de Dios está bien controlada con su paciencia, de lo que esta mañana ya se mencionó también. Dios no lo desata de manera descontrolada. Y la Biblia hace ver pues que más bien su ira es muy necesaria en su naturaleza.
ya que su ira es la que satisface a sus otros atributos de su naturaleza, como por ejemplo su santidad y su justicia. A estos atributos, Dios, con este atributo de su ira, lo satisface, que en ese sentido Él pone equilibrio en su propia naturaleza. Y así todos sus atributos armonizan, equilibran y hay unidad en la misma naturaleza de Dios, ¿no? Se complementan la una con la otra. Entonces es importante que nosotros veamos estos atributos. Tal vez, Joseph, la pasamos en forma breve, hermanos, recordar a lo que es la santidad de Dios. Hemos estudiado ya estos atributos, pero brevemente recordemos que la santidad de Dios significa que Él detesta o está alejado de todo lo que es el pecado. Es decir, el pecado a Dios le incomoda, le repugna nuestro pecado. Y esas acciones entonces de que Dios deteste el pecado, de que le provoque, de que le cause malestar, esa reacción de Dios ante el pecado es su santa ira. Por eso es que Dios, aunque ama al pecador, nos ama a nosotros, pero nuestro pecado lo detesta, le repugna a Dios todas las maldades que nosotros cometemos. Y la Biblia también relaciona a la santidad o a la pureza de Dios como una luz inaccesible, un fuego consumidor. Y los escritores bíblicos, por ejemplo, hacen entender que ninguna persona puede jamás ver a Dios y seguir viviendo. Algunos escritores en la Biblia solamente pudieron vislumbrar una partecita de su gloria y no pudieron soportarla. Recordemos a Moisés, ¿no? Se cubrió el rostro. Isaías, él se sintió sucio en sí mismo, solo al ver una pequeña vista, podríamos decir, de su gloria. Y nosotros debemos tener bastante en cuenta esto, hermanos y amigos todos. Cuando estamos nosotros en pecado, estamos practicando en pecado, estamos poniendo combustible a la ira de Dios. Esto nos debe más bien alejar entonces del pecado al pensar en la ira de Dios. Por otro lado, la justicia. La justicia hemos visto que significa que Dios tiene que castigar todo pecado, aun el más mínimo, el más insignificante pecado, Dios tiene que castigarlo con total rectitud para que Él sea justo. ¿Y cómo lo hace? Pues sentenciando, condenando, haciendo caer toda su santa ley sobre todo sobre el pecador, ¿no? Enviando su juicio sobre el pecador. A esa reacción de Dios en su justicia también se llama el derramamiento del vaso de su justa ira. El Apocalipsis, por ejemplo, lo recalca una y otra vez. Entonces, como vemos, hermanos y amigos, Dios en su naturaleza es ira y tiene que ser para satisfacer su propia naturaleza. Y en este sentido, entonces, yo quisiera preguntar a cada uno de nosotros, ¿crees que esta realidad de la ira de Dios contra el pecado nos debe preocupar a nosotros los seres humanos? Si nos podemos meditar seriamente
en la ira de Dios nos debe preocupar a todos y nos debe preocupar mucho, porque todos nosotros vivimos en pecado y vivimos haciendo el pecado todos los días, a cada momento. Entonces la ira de Dios está que arde contra nosotros. Mientras más pecados hacemos, la ira de Dios está que se incendia cada vez más contra nosotros. Aunque siempre decimos, Dios es paciente, Él tiene paciencia. Sí, Dios es paciente, pero su ira se está acumulando y un día la va a descargar todo, sobre todo nuestro pecado, sobre el pecado más mínimo. Y lo que tenemos que estar conscientes también todos nosotros es que esta ira es terrible, es dura, es insoportable. Y ninguna persona, ningún ser humano va a poder escapar de la ira de Dios. Y bueno, Dios ha derramado su ira siempre, tal vez a través de la historia del mundo, de muchas maneras, pero de forma parcial, ¿no? Hemos visto, al leer la Biblia, vemos cómo Él ha derramado su ira sobre Israel, por ejemplo, disciplinándolos por sus maldades, sus pecados. Y tal vez en nuestro mundo también, de muchas maneras, Él ha estado derramando su ira. Y yo personalmente pienso que incluso este COVID es parte de la ira de Dios por nuestra maldad. Pero en el futuro Él ha determinado una manera en que Él va a derramar su ira de manera totalitaria, definitiva, contra el ser humano. Y Él Disculpe, hermanos, en la iglesia no sé si me escuchan, no hay audio. Si pueden prender de Hugo tal vez su audio, porque Joseph no está conectado a tu audio.
apaciguó la ira de Dios que estaba con nosotros. Detuvo o apartó, aplacó la ira de Dios. Y de ese modo Dios es ya propicio con nosotros. Ya no nos mira con ira, hoy nos mira Dios con agrado, con amor, de manera favorable. Y ahora vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esta preciosa verdad. Conocidos son los textos que vamos a mirar. Bueno, mirarlos. 1 Juan 2, 1 y 2 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Claramente se nos dice que Jesucristo es ese sacrificio por nuestros pecados que evitó, que quitó la ira de Dios, ¿no? Nos ha propiciado frente a Dios. Y una cosa más que acá quisiera resaltar es que esta obra de Dios, la siguiente, Joseph, por favor, esta obra propiciatoria que Dios hizo a nuestro favor es una obra que solo Él lo ha hecho. Nosotros no hemos tenido nada que ver en esa obra. 1 Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no hemos hecho nada en esta obra, hermanos. Claramente acá se nos dice que Dios, en su pura misericordia, en su pura gracia, tomó la iniciativa de calmar su propia ira. En las religiones paganas, en las religiones falsas, para calmar la ira de los dioses o de los ídolos, la persona tiene que hacer una serie de ritos y sacrificios, ofrendas, y así calmar la ira de su Dios o de su ídolo. Pero la Biblia nos dice que el verdadero evangelio, nosotros no podemos hacer nada delante de Dios. Ningún tipo de obra podemos hacer para calmar su ira. Eso es imposible de nuestra parte. El texto mismo allí claramente dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación. Él hizo toda esa obra. Y ese es el verdadero evangelio, hermanos. Él lo planificó y Él lo ejecutó. Él nos proveyó la solución. Y por otro lado, una cosa más que acá quisiera dejar claro, es que es una obra totalmente completa. No es una obra a medias, esto de la propiciación o de calmar la ira de Dios en contra de nosotros. Es decir, en la cruz del Calvario, Dios apaciguó su ira por todos y cada uno de nuestros pecados y por todos y cada uno de los pecados de todos los creyentes, de los creyentes del pasado, del presente y del futuro, incluso de los creyentes del Antiguo Testamento. Romanos 3, 25 y 26. Allí tenemos claro este sentido. Dice Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Nuevamente se recalca, ¿no?, que Jesús fue puesto por Dios para que la ira de Dios sea calmada a nuestro favor. Pero además acá lo que se resalta es que Él lo hizo para completar su justicia. Y lo que se resalta es que en su paciencia Dios estaba pasando por alto los pecados pasados. ¿Cuáles pecados pasados? Esos pecados
de los que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento. Los pecados, vamos a decir, de Noé, de Abraham, de David y todos los hombres de Dios, los que creyeron en Dios de corazón en el Antiguo Testamento, Dios los perdonó. Pero eso no significa que Él no haya castigado esos pecados, sino que su ira fue acumulándose hasta que llegara el Mesías. Por eso dice hasta el todos los creyentes que Dios ha pagado total y completamente por nuestros pecados en la cruz del Calvario por el dolor de Cristo. Entonces, hermanos, que Dios lo hizo todo. ¿Cómo nosotros entonces debemos responder a tan bendita obra de Cristo Jesús? Cuando nosotros meditamos en esta obra de Cristo, nosotros debemos recordar que el Padre no es el amor, toda su vida, toda su cólera, por nuestro pecado, y Cristo Jesús a la cruz. Críticamente, para Cristo la cruz fue muy extremadamente, porque cargó todos nuestros pecados. Allí el Padre de Cristo le agradeció inmensamente. El Padre dice que nuestro Cristo que abandonó completamente algo muy sencillo. Lo que le hizo clamar a Cristo de la cruz es que la abandonó. Entonces, ¿de dónde sacaría fuerzas en estos últimos tiempos? Y clamó, Dios está matando. Dios mío, ¿por qué les pasa algo? ¿Y por qué abandonó el Padre? Porque estaba el cielo dejando. Porque solo así Él podía calmar la ira del Padre sobre nosotros. Y nosotros podríamos ser vistos de manera agradable. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos responder a tan gran bondad? ¿Acaso entonces ahora nosotros no debemos consagrarnos totalmente al Señor? ¿No debemos alabarle, adorarle? Especialmente los días cuando venimos a celebrar la cena del Señor. Debemos venir con ese entusiasmo, con esa gratitud de adorarle a Él. Y nosotros, hermanos que están en virtual, en casa, ¿no? A veces allí somos muy distraídos. Es mi propia experiencia, ¿no? Porque estamos solo familia, muchas cosas, sonidos de la calle, de los vecinos nos distraen. Pero hermanos, esto es especial, la cena del Señor nos recuerda esa obra preciosa de que Dios calmó su ira, pero en el dolor más cruento que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Y por otro lado, hermanos, ahora que la ira de Dios ha sido quitada, ya no debemos tener nosotros temor a Dios, terror a Dios. Las dificultades que pasamos en la vida, la muerte misma ya no es un temor para el creyente, porque estamos en paz con Dios y hemos sido propiciados. La ira de Dios ha sido calmada a nuestro favor. Seguramente todos nosotros hemos experimentado el acercarnos a un cadáver en descomposición, ¿verdad? Eso es horroroso. El hedor es insoportable.
Y también es contaminante un cadáver así. A espaldas de mi casa había algo que venía fuerte. Y la única manera de evitar ese olor es huir, alejarse, ¿no? Y bueno, el cadáver estaba de un perro muerto a espaldas de mi casa, era imposible. ¿Dónde me iba a ir? La única manera de evitar ese olor es enterrar el cadáver, ¿no? Enterrarlo, taparlo. O también incinerar, quemarlo el cadáver. Eso casi nadie hace, pero mejor es enterrarlo. Ahora, para hacer la comparación, tal vez hermanos, la Biblia dice que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estamos muertos y pecados frente a Dios, por supuesto, entonces le somos a Él detestables. Él no nos soporta. Pero para evitar ese dolor que le causamos por estar nosotros en el pecado, ¿Él qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo para que sobre Él cayera la ira. A Él lo incineró, lo quemó en la cruz del Calvario. La furia de su ira. ¿No? Lo incendió el furor de su ira. Y nosotros hemos sido aceptos, limpios delante de Dios. Eso nos debe llevar, hermanos, a ser agradecidos delante de Dios. Dios es ira. Asegúrate que no caiga sobre ti, comprendiendo y alabando por esta maravillosa verdad. Y finalmente quisiera terminar con este último punto. Dios es ira, asegúrate que no caiga sobre ti, aceptando la solución que Dios ha provisto. La Biblia nos enseña que la muerte de Cristo en la cruz no propicia automáticamente a todas las personas, sino solamente de aquellos que en forma personal se acogen a esta obra de la cruz. Entonces, lo que queda es en todos y cada uno de nosotros acercarnos a Cristo Jesús con fe. Esto es lo que dice Romanos 3, 25 y 26, el texto que ya hemos leído. Dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, bien claro, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, queda en cada uno de nosotros el acudir a esta bendita obra de Cristo Jesús en la cruz. Si no lo has hecho, pues es tiempo que lo hagas ya. Esto es como las vacunas del COVID, ¿no? Los científicos ya lo han provisto. Nuestro país ya los ha comprado. Y hay centros de vacunación. Pero para estar protegidos del COVID, nosotros tenemos que ir a un centro de vacunación y que nos apliquen las dosis necesarias. Y así estaremos libres de ser infectados de este virus. Pero si no lo hacemos, siempre estaremos en riesgo de que de repente nos infectemos de esta enfermedad. Y hoy con el Delta, el que es más terrible todavía. Pero aunque las vacunas tienen cierta duda, la obra de Cristo respecto a su ira es 100% efectiva y es 100% segura. Y no tenemos que irnos a algún lugar. Solamente tenemos que dar un paso de confianza, de fe, en nuestro corazón, para, por así decirlo, nosotros seamos inmunizados, vacunados contra la santa ira de Dios. Y estaremos bien seguros, hermanos. ¿Y qué pasa con quienes rechazan esta solución dada por Dios? Muchos lo entienden, pero deciden no hacerlo. Quiero leer este texto en Romanos 2, 4, 7. Lo que pasa con ellos es que acumulan más ira sobre sus propias vidas. Y eso es lo que no deseamos para nada. Si rechazas, sigue rechazando la obra de Cristo y no acudes a Él con fe,
más ira sobre ti para el día del juicio. Dice Romanos 2, 4 y 5. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Muchos se aprovechan de la paciencia de Dios, ¿no? Pero por no arrepentirte, lo que estás es, dice allí el texto, atesorando, o sea, acumulando más y más ira. Y esa ira va a ser más duro sobre ti. Incluso Pedro dice que Cristo no ha venido todavía con el propósito de que más personas se arrepientan. La ira no cae todavía con el propósito de que más personas se arrepientan. Pero si uno posterga y no se arrepiente, lo que hace es acumular más ira de Dios. Y un texto más, tal vez conocido en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué precioso es. Y ya sabemos las razones. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la terrible ira de Dios está sobre él. Y un texto más solamente para los creyentes que vivimos vidas tibias, vivimos en pecado y creemos que ya estamos salvos de la ira de Dios. Tengamos cuidado que de repente no hemos conocido de verdad a Dios. Dice Hebreos 10, 26 y 27. Porque si perdemos, porque si, a ver, está mal aquí, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y el hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Entonces, esto es la realidad. Si nosotros nos aprovechamos de la paciencia, nos aprovechamos de la bondad y rechazamos, despreciamos esa obra preciosa que Dios ha hecho en nuestro favor para calmar su propia ira. Entonces, como conclusión, Joseph, por favor, tenemos estas cosas. Dios es ira, asegúrate que esta no caiga sobre ti. Por ser la ira un atributo de la naturaleza de Dios, esta será derramada sobre toda maldad. Dios mismo ha apaciguado su ira al sacrificar a su Hijo Jesucristo en la cruz. Uno más, pero debemos acudir con fe a Cristo para estar completamente protegidos de la ira de Dios. Y ahora para todos los creyentes, la ira de Dios debe producir en nosotros, los creyentes, santidad y movernos a la evangelización, ¿no? Porque la ira de Dios va a caer sobre toda la humanidad. Y si nuestros familiares, amistades no se arrepienten, bueno, la ira de Dios, porque ese es uno de sus atributos, va a tener que caer. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios. Aunque debemos alabarte por todo lo que tú eres. Debemos alabarte porque tú también eres ira. Pero porque tú eres ira también se resalta tu atributo de tu amor, ya que en tu inmenso amor has decidido tú mismo sacrificarte en la persona de tu Hijo para librarnos de tu santa ira. Y eso queremos que en nuestros corazones nos motiva a amarte más, a seguir firmes aún en los tiempos duros por lo que en estos tiempos estamos pasando. Ayúdenos, Dios bendito, en tu santo nombre. Amén.